Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Andamos listos, Julián? Adelante cuando gusten. Sí. Ok. Gracias, Julián. Bien, pues la Asociación Civil de Peñasco lo vale, mediante el programa de Brillando Juntos. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Julián Cázares. Él es el experto en lo que es neurodesarrollo infantil y hoy nos viene a acompañar con el tema del miedo a la comprensión. Aquí platicábamos con Julián, pues que es una necesidad en nuestro municipio, ¿no? Puerto Peñasco, sobre todo que no tenemos los especialistas y a veces cuando nos dan un diagnóstico de nuestro hijo, pues nos toma por sorpresa. En esta ocasión, pues a mí de manera particular me toca trabajar en USAER preescolar y estamos en procesos de detección y una de las dificultades es esa, ¿no? Que a veces, pues el papá de momento no, el vivir el duelo no lo ven como algo muy complicado y pues muchas de las veces puede ser, ¿verdad? Dependiendo aquí la condición de cada niño, pero lo importante es que ustedes sepan que no están solos, que estamos buscando, ¿verdad? Formar esa red de apoyo. Y aquí con el apoyo de Julián, del equipo de Peñasco Lo Vale, hemos estado buscando pues estrategias sobre cómo acompañarlos para que ustedes pues de alguna manera se sientan más tranquilos y conozcan estrategias que puedan implementar en casa. Bien, Julián, pues te damos la bienvenida y pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, no, no. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos el acompañar a tanta familia. Así que si hay alguna duda también ahí, váyanla anotando, pero ahorita terminando el tema, me gustó mucho el tema, sinceramente, cuando me lo proponen por ahí, el hecho de estar hablando del miedo a la comprensión, híjola, que no tenemos miedo como papá, ¿no? Yo creo que es lo principal que sentimos desde el hecho que te dicen felicidades, tienes a tu niño, ya tenga o no tenga alguna condición, da miedo ser papá, sinceramente. Entonces, una invitación abierta a todo mundo a que regáleme 40 minutitos de su tiempo para este tema. Vayan anotando sus dudas y con todo gusto, en un momento más estamos tratándoles de aclarar. Cuando hablamos de cuestiones acompañando procesos, detección oportuna, algo que se nos debe de, por decirlo de esta manera, quedar en la mente es el por qué hablar de alertas tempranas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Para qué me va a ayudar si lo que te estoy diciendo es que me da miedo? Bueno, muchas de las veces nos da miedo enfrentarnos a los diagnósticos. De hecho, cada lámina procuré ponerle una pequeña frase, ojalá tengan la oportunidad de estarlas visualizando, como por ejemplo esta que nos dice, las alertas no son sentencias, son oportunidades. Si bien tenemos miedo muchas veces a lo que pareciera que nos enfrentamos es a un diagnóstico, las alertas tempranas son nuestro mejor aliado para poder combatir cualquier situación. De hecho, como dicen los puntos que pongo en la lámina, la mayoría de las dificultades no aparece de un día para otro. Siempre hubo pequeños migajas en el desarrollo que nos estuvieron diciendo, nos estuvieron proponiendo que algo podía estar pasando con nuestro hijo o hija y nosotros podíamos estar haciendo algo al respecto. Muchas veces empiezan a surgir los mieditos, ay, si me dice algo, ay, si me dice que es mi culpa. Creo que esto es algo que nos pasa a todos como papás. También por eso la importancia de aprender cómo es el desarrollo. Por ahí puse un puntito que les especifico. El desarrollo infantil es un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir esto de es un proceso dinámico? Si tomáramos nosotros una foto, de hecho, como todos tenemos una foto de nuestro hijo cuando tenía 3 años y lo vemos en la actualidad, voy a poner el caso de mi hijo que tiene 7, ¿qué notamos? Notamos que nuestro hijo creció, notamos que su cara es diferente, notamos sus manos, todo en general una diferencia. En el desarrollo, en aspectos funcionales, por decirlo de esta manera, es exactamente lo mismo. El niño que tenía 3 años y tenía alguna alerta temprana, esa conducta la va a ir desarrollando para bien o para mal, pero empezó como una pequeña alerta. Por eso detectar a tiempo no es para alarmar, es para prevenir que no nos llegue. Ahora sí que todo esto son pequeñas llamadas a la acción para tratar de hacerlo.
Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que la decían en la parte del deporte, en natación, me parece que en el área de clavados, es con miedo, pero hay que tratar de hacerlo. Tenemos que empezar a hablar de lo que son las alertas tempranas. ¿Y qué es una alerta temprana? Bueno, es una señal que el desarrollo nos está diciendo que puede ir un poco más lento o que puede ir un poco diferente, contrastado con lo que viene siendo la funcionalidad del niño en la edad cronológica. Entonces, hablemos de dos situaciones. La edad cronológica es la que me dice cuántos años, meses tengo, pero la edad del desarrollo es la que me está diciendo las actividades que estoy empezando a hacer correspondientes para la edad. De aquí, por ejemplo, empiezan a existir algo que a lo mejor han escuchado como que se denominan los hitos del desarrollo. Por eso, hablar de alertas tempranas no es un diagnóstico, no son etiquetas y no es algo que va a definir a los niños. Uno de los ejemplos más claros que puede haber esto es cuando nos dicen, oye, tu niño tiene 2 años y no habla. ¿A qué le tenemos miedo como papás normalmente cuando nos digan eso? Pues a un diagnóstico un tanto complicado, que nos digan que vaya a ser autismo, que nos digan que tiene alguna enfermedad. Somos papás, a todos nos aterra que nos pase algo o les pase algo a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es en sí una alerta temprana? Son señales, son advertencias que nos están empezando a decir algo puede estar pasando con lo que es el desarrollo típico que debería de tener. Por eso es algo que nos orienta sobre lo que necesita el niño para poder avanzar mejor. El desarrollo infantil no es igual para todos. De hecho, ahí hay una frase que tenemos que tener mucho cuidado con ella porque tenemos que ser muy veraces en cuanto al que cada niño tiene su propio ritmo. Si bien es cierto, porque dependemos de contextos funcionales, tampoco voy a dejar que mi hijo, porque él quiere hablar a los 6, 7 años, voy a hacer que él empiece en esa etapa del desarrollo a expresarse. Entonces, si bien hay cosas que puede ir teniendo a distintos momentos, los hitos del desarrollo son los que me están marcando la pauta de cómo tiene que ser. Y entonces, Julián, esto no es un poquito contradictorio. No lo es porque tendríamos que basarnos como en la parte biológica con el pediatra cuando los llevamos y nos están diciendo, mira, el niño está creciendo y está aumentando de peso correctamente como debería de ser, porque si él ya tiene de los 2 a los 3 años debería pesar tanto, pero ahora ya creció de los 3 a los 4, ese proporcional que podemos ver en la estatura, en el peso, en cuestiones de funcionalidad también tenemos que ir viendo cuáles son las situaciones del desarrollo que nos van a empezar a decir cómo va nuestro hijo. Dice, pero existen rangos esperados de desarrollo, claro, a lo que vienen siendo los hitos. Por ejemplo, si hablamos de características del lenguaje, una alerta temprana podría llegar a ser que mi hijo no está hablando a los 2 años. Habría que medir en escalas, con objetividad, qué cosas son las que debería de hacer a los 2 años antes de entrar en una crisis o en una alarma como tal. Cuando un área se aleja demasiado de ese rango o aparece, perdón, es cuando aparece una alerta. Un ejemplo sería, el desarrollo cronológico de nuestro hijo va en 3 años. Hoy, el día de hoy, 4 de febrero, por decirlo de esta forma, mi hijo cumplió 4 años, pero apenas está empezando a decir su nombre, pero apenas está empezando a repetir una que otra palabra. Hablaríamos de que existe la parte de, tiene él 4 años, es la edad cronológica, pero en funcionalidad del lenguaje estamos empezando a ver que anda aproximadamente llegando a los 2 años. Entonces, esa franja de desfase entre lo que es la funcionalidad del lenguaje y la edad cronológica es lo que hace aparecer una alerta. Mi trabajo en especial, como lo es el área de desarrollo infantil, es tratar de informar al padre de familia cuando aparecen estas alertas y prevenir que lleguen los trastornos. De ahí, nuevamente una frase. El desarrollo no se rompe, se desvía. Nuestros hijos van a seguir creciendo. Nuestros hijos van a seguir tratando de comunicarse. ¿Pero por qué se desvía? Porque si no lo toma
con la funcionalidad que es o no evoluciona como debería de ser, entonces es cuando tendremos un problema en un futuro. Y ahí sí es cuando vienen las complicaciones. De ahí es donde tenemos que empezar a ver como una situación muy clara. ¿Cuáles son las principales áreas donde aparecen las alertas? En el desarrollo de nuestros niños son 5 áreas específicas: lenguaje y comunicación. Y de aquí les voy a dejar una primer tarea a todos los que nos están escuchando, porque es bien importante, tanto para detectar alertas como para cuando van a recibir un tratamiento. En lo personal, a personas colaboradores con nosotros, yo siempre les digo, evalúen por favor, papá, cuando lleguen a una consulta, si van a pedir y dijeron ustedes, vengo a una terapia de lenguaje, distingan de que les estén hablando en esos términos. ¿Cuáles son? El habla. ¿Qué es el habla? Es la calidad con la que se está pronunciando los fonemas que estoy diciendo. Lenguaje, otro concepto, es la calidad con la que se estructura mentalmente lo que estoy comprendiendo y lo que voy a decir. Comunicación, tercer concepto, es quiero transmitir un mensaje, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué manera o en qué canal lo voy a establecer? Entonces, no es lo mismo pedir una terapia del habla, no es lo mismo que pedir una de lenguaje o pedir una de comunicación. Entonces, aquí estamos hablando específicamente de que tenemos 3 conceptos específicos que son importantes ir estableciendo del cómo lo vamos a hacer. Atención y conducta, si bien lo que es el área de conducta en desarrollo se denomina conducta adaptativa, tenemos también que poner atención en cómo se va desarrollando, mm, se- cómo se va desarrollando la formación atencional de nuestros niños. ¿Por qué? Porque normalmente un niño que tiene un déficit de atención a los 6, a los 7 años, empezó a dar tintes desde los 3, 4 años, cómo se iba formando esta parte atencional y cómo iba funcionando la conducta en específico. ¿Cómo se verá un niño con déficit de atención en manera conductual? Si lo preguntara yo abiertamente a una escuela, a una maestra, nos va a decir una descripción. Si yo le pregunto a la mamá del niño como tal, me va a decir una descripción que se parece, pero son diferentes. Aquí es donde muchas veces se ocupa desde mi área tener la información de las dos partes. No es entrar en guerra escuelas y familias, es cooperar para tener información lo más objetiva y veraz posible para poder determinar si existe algún problema originario por pura conducta o por problemas atencionales como tal. Socialización. La parte social es algo nato que tenemos nosotros los seres humanos para poder establecer las relaciones. Yo siempre ponía un ejemplo específico. ¿Qué pasaría si un niño, que de hecho venga de China, no tiene ningún conocimiento del español, se junta con un sonorense en una placita? Ninguno de los dos habla en el mismo idioma, no manejan el mismo canal. ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Van a empezar a jugar y van a tratar de comunicarse. Pero ¿qué es lo que nació? Nació el interés de tratar de estar jugando juntos, el ser sociales específicamente y poderse interactuar. Toca muy frecuente, papás, que en esta área de la parte social, hay veces que la escuela trata de comunicar alertas que son importantísimas y que les empiezan a decir, papá, como que su hijo no socializa muy bien. No, hombre, si mi hijo es súper inteligente, claro que es muy bueno para hacer amigos. Será muy bueno para comunicar, pero muchas veces para socializar no es tan bueno realmente. Es por eso que tenemos que ser muy objetivos cuando vamos a escuchar todo lo que nos están diciendo. Aprendizaje. Si me voy al concepto propio, sería el área cognitiva, pero lo vamos a manejar como el aprendizaje porque en la escuela vamos a ir viendo en qué esquemas va aprendiendo nuestro alumno, pero si lo manejo en casa, es lo que denominamos como el factor de inteligencia. ¿Qué tan inteligente es nuestro hijo para resolver problemas? Y aquí es donde tenemos que ir viendo que la inteligencia también está unido a todos los factores del desarrollo y para eso piensen en los berrinches de nuestros hijos desde pequeños. ¿Cuándo existen los berrinches más?
más frecuentes o cuáles son esos tipos de berrinches que nos llaman la atención cuando piden cosas y qué manera de pedir las cosas algunas veces. Una de las áreas del desarrollo muy importante es la parte motriz, cómo nuestro hijo se está desarrollando. Siempre pongo ejemplos, a lo mejor en algunos casos críticos, en algunos casos solamente son para ejemplificar en este momento, pero quiero que lo piensen así. Llega un niño de 3 años, precisamente por una cuestión de lenguaje a clínica. El niño notamos que al momento de caminar no se desarrolla en una marcha típica como debería de ser y vemos como que su equilibrio no es el correspondiente. Papás en su momento dicen, es que normalmente así es, como que se cae, es muy despistado. Esa parte, por ejemplo, fue una alerta para llegar al punto de hacerle varios exámenes y lamentablemente ese pacientito, bueno, a beneficio de, porque el pacientito vive, pero está luchando con un tumor que está alojado en el cerebelo y en este caso fue un factor esta alarma del desarrollo que fue muy oportuna para que tuviera una oportunidad. No todos estos casos son críticos, pero sí para favorecer el desarrollo de aprendizaje, que nuestros hijos aprendan, que nuestros hijos tengan mejores amigos o en este caso puedan relacionarse socialmente, que se comunican. Estas áreas son súper importantes, papás, que podamos ir identificando cómo puedo canalizarlas. Sin miedo, ahora sí que sin miedo al éxito, por favor. Cuando una necesidad no se atiende, suele expresarse en una conducta. ¿Qué pasa con un niño que lo dejamos crecer porque no podía pronunciar o no podía decir los conceptos? Tengo un niño muy berrinchudo a los 3 años. Tengo un niño que se frustra constantemente a los 3, 4 años y por todo llora. Ay, es que vengo a consulta porque la verdad me tiene loco mi hijo, me tiene loca mi hijo porque nomás le digo que no y explota en una rabieta y no me dice nada. El problema del lenguaje se va a manifestar en una conducta. ¿Qué es lo que pasa con un niño muy distraído que está en el salón de clase? La maestra le va a decir, es que su hijo es bien inquieto, señor o señora. Es que su hijo no deja de moverse, verá cómo está molestando a los demás también. Es que se la lleva sapeándolos a todos, les va pegando a cada ratito. Pero en el mundo de un niño con problemas de atención, él iba jugando con todos y quería chocarles la mano y resulta que no le atinó a la mano y le dio un zape y a otro casi le pica un ojo. En el mundo de él estaba jugando. ¿Y qué fue lo que pasó realmente? Lo que pasó fue de que atencionalmente no pudo focalizar el compañerismo. Entonces eso se vio como una mala conducta. Por lo tanto, la necesidad no se estaba explicando, pero se estaba visualizando a través de los patrones conductuales. Vámonos por áreas para que podamos distinguirlo un poco cómo es cada uno de estas situaciones de alertas. Cuando hablamos de una alerta en el lenguaje y comunicación, podemos ver en los niños pequeños que habla poco o no se le entiende. Y de aquí a ver si alguien de los que me está escuchando me podría decir cuál de los tres conceptos que decíamos ahorita, habla, lenguaje o comunicación, sería si mi hijo no pronuncia bien la R. ¿A dónde lo tengo que mandar? ¿Lo tengo que mandar a una terapia del habla, del lenguaje, de comunicación? ¿Quién quiere participarme en esta parte? Una alerta temprana. ¿Quién anda por ahí que me diga específicamente? A ver, el niño no pronuncia bien la R. Si no pronuncia bien la R, es una alerta temprana ¿para qué? Para el habla, para el lenguaje, para la comunicación. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo pienso que sería una alerta para el habla, ¿verdad? Exactamente, sería una alerta para el habla. ¿Por qué? Porque decíamos puntualmente en un momento con los conceptos. Cuando no puedo pronunciar bien, es una parte fisiológica que altera los fonemas del cómo suena. Entonces, cuando tenemos a nuestros niños, que nos encanta esa etapa, pero no debemos dejar que pase mucho tiempo, es que papá, yo quería decirte que quería ver cuando el sonido, ya estamos entrando a los 8 años y todavía sigue así, o tenemos un problema del habla.
¿sí? Tenemos hasta los 6 años. Entonces, el habla es importante para la cuestión de lo que estamos escuchando. Pero dice ahí, ¿habla poco o no se le entiende? Si habla poco puede ser un problema del lenguaje como tal, porque no está procesando los conceptos que tiene que decir. Y entonces si en el no se le entiende, entraríamos a un concepto más del habla. El punto 2 me fascina, porque es uno de los que son más incomprendidos. No sigue instrucciones simples. Y normalmente dicen los papás, híjola, es que no me quiere hacer caso. Es que la verdad, le hablo y pareciera que está desconectado. Lo que pasa que en el desarrollo del lenguaje, ahora sí que hablando del lenguaje, en la parte comprensiva, estamos teniendo un circuito donde se le denomina el simbolismo. Si yo les digo a ustedes, no piensen en un león, automáticamente quienes están escuchando esta frase ya pensaron en un león. ¿Sí? Siguieron una instrucción demasiado simple, pero si no tuvieran el concepto desarrollado, no podrían seguir esa instrucción. Y es ahí donde, por etapa del desarrollo, tenemos que ir viendo quiénes son los niños que pueden tener un problema con no seguir instrucciones. En algunos momentos del desarrollo, incluso le denominamos como una sordera paradójica. ¿Qué es la sordera paradójica? Es cuando el niño sí escucha, pero no está comprendiendo los conceptos. Entonces es cuando tenemos que empezar una terapia del lenguaje. Ahí sí, ojo enorme. Resulta que el niño llegó a terapia del lenguaje y el terapeuta también les ayudó y les dijo con ejercicios en la lengua. Aguas con esa parte. Una cosa son los ejercicios en la lengua que es para terapia del habla y el otro es una conceptualización para una terapia de lenguaje como tal. Se frustra cuando no logra expresarse. A todos nosotros los adultos, cuando estamos un poquito estresados, nos ha llegado a pasar esa parte donde se nos olvida el nombre de las cosas que queremos decir. Ah, fíjate, pásame esa cosa que está ahí. Cuando nos pasa eso, tenemos un pequeño lapsus donde se nos olvida el concepto, pero sabemos lo que queremos. Eso sería más o menos un ejemplo de lo que muchos niños pueden vivir cuando tienen un problema expresivo de lenguaje. Saben lo que quieren, pero no pueden evocar los conceptos necesarios o expresarlos como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una frustración y va a haber un berrinche donde va a estar el niño, ¡guau! Completamente nos va a querer comer por una situación que es provocada del lenguaje. Por eso muchas veces llegan directamente y dicen, es que ando ocupando una cita con un psicólogo. ¿Por qué con un psicólogo? Porque resulta que mi hijo es muy berrinchudo. Y pasan primero a desarrollo, se les hace una valoración y resulta que no comprendían muchas cosas o no podían expresarlo. Eureka entonces, porque encontramos la raíz del problema conductual del niño. Es porque no puede expresar los conceptos que realmente tiene directamente el cerebro. Usa los berrinches como una forma de comunicación. Ahorita lo hablábamos perfectamente de los tres conceptos. El tipo de llanto, el tipo de berrinche es una forma de comunicar. ¿Alguno de ustedes le ha pasado alguna vez que su hijo se tiraba al suelo a pedir algo? ¡Wow! Y hacía un llanto bien bonito de esos que nos dolían los oídos. Y de repente hacíamos como que ignorábamos completamente y nos volteábamos y paraba el llanto hasta que volteábamos a verlo y nos estaba viendo fijamente. Cuando nos estaba viendo fijamente, de repente volvía a empezar a llorar. Nos estaba comunicando completísimamente las cosas que él quería. Entonces, el berrinche, lo que es los tipos de llantos, son un estilo de comunicación que tienen nuestros hijos. Por eso hay que algunas veces recibir algún tipo de orientación para saber si realmente lo que está pasándoles por la conducta o les está pasando por la parte comunicativa. Cuando el niño no puede comunicar, la conducta habla por él. Hay una etapa hermosa de nuestros hijos a los 2 años, para ser más correcto, que es cuando se vive una pequeña microadolescencia. Esta microadolescencia me gusta mucho a los 2 años porque llegan muchos papás es que revienta a mi hijo en cuanto yo le digo que no. Le digo que no y ¡guau! Explota la bomba. Y por eso prefiero ceder y darle las cosas. ¿Qué es lo que pasa a los 2 años? Nuestros hijos empiezan a lidiar con la frustración porque ya comprenden de lo que se trata el no.
es no te lo estoy permitiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tratar de explotar porque todavía no sabe lidiar con la frustración. ¿Y qué es lo mejor? ¿Le doy las cosas? Claro que no. Tiene que aprender cuándo sí y cuándo no. Eso refuerza los conceptos. De lo contrario, voy a tener niños que les digo que no, hacen una rabieta y van a conseguir las cosas. Entonces, ¿cómo se deformó el concepto del no? Pues resulta de que cuando le digo que no, hace berrinche porque ya sabe que después del berrinche le van a dar las cosas. Y ahí se pone muy padre la legata cuando tienes a papá y a mamá enfrente, porque es cuando se empiezan a voltear a ver y se dice nada más, ah, ves, tú le das y tú lo consientes siempre, y tú le dices que sí, tú le dices que no. Así que aguas con esta parte, porque la conducta sí habla por los niños, en específico cuando no tengo un proceso concreto de comunicación de lenguaje. Las alertas que se van a ir dando de lo que es la atención y la conducta son dificultades para mantener atención. En este caso es, una cosa es prestar atención y otra cosa es mantenerla. ¿Cuándo presto atención? Cuando es algo reactivo, cuando es algo del momento. Hey, Julián, y volteas, pero te están dando el mensaje, simplemente esta plática lleva unos minutos. ¿Cuántos batallan para mantener la atención de lo que estoy diciendo? A lo mejor voltean, ven, recaptan la atención. Ah, sí, así está hablando el peloncito que está en la pantalla. Y de repente nos vamos otra vez en el viaje. ¿Qué es lo que pasó? Batallamos para estar manteniendo la información de lo que nos están diciendo. Esto puede pasar o se empieza a ver desde los 3, 4 años, 5 años, y es por eso de que hay que prestarles la debida importancia, porque esto puede seguir pasando desapercibido, diciendo como, ah, es que así es él, ah, es que así es él. Y llega la adolescencia, ah, es que también nunca se le ha dado la historia, nunca se le ha dado las matemáticas, y tenemos problemas con las actividades escolares también. Y resulta que eso se traduce en una frustración para los niños jóvenes que lo llegan a tener. ¿Por qué? Porque no comprenden y siempre se han sentido que son malos alumnos cuando lo que tienen es un problema de la función atencional. Dice, parece no escuchar cuando se les habla. Muchos desarrollan algo que es algo parecido al hiperfoco. Se concentran tanto en un punto que están viendo o en alguna situación que están pensando que realmente todo pasa a ser como si estuviéramos teniendo un ruido. ¿Qué es lo que pasa con un ruido? Hay veces que no le puedo prestar importancia. Estoy viendo la televisión y pasó un carro por enseguida. Entonces resulta que pasa el carro y por encima de la ventana escucho que está el sonido. Simplemente es un sonido, pero yo tengo la atención directamente en otro canal. Eso es hiperfocalización. Normalmente le pasa muy seguido a nuestros hijos y es ahí donde les voy a invitar a que tengan mucha prudencia cuando hablen de esto, padres de familia y escuelas, porque en la escuela va a pasar más seguido que en la casa. En la casa van a decir los papás, es que aquí en la casa todo muy bien, no batalla, no nada. Claro, porque no hay tantos estímulos para distraerse. Y en la escuela, mínimo van a ser otros 20 compañeritos con los que va a compartir la clase y resulta de que es un problema mantener la atención y la conducta va a ser más disfuncional. Entonces, es por eso que deben de conjeturar los datos que pasan tanto en la escuela como en los procesos de crianza. Parece no escuchar cuando se le habla. Aún hay niños y jóvenes que nos están viendo a los ojos y de plano pareciera que no están comprendiendo lo que estamos diciendo. Es por eso que es bien importante determinar cuándo el canal atencional no está. Habrá veces en edades muy tempranas que esto se le parece mucho más a problemas del lenguaje, por eso es importante la edad de alerta. Si esto ya está pasando a los 5 o 6 años y el niño habla correctamente, puede ser más un problema de la atención, pero se va a reflejar en un niño como que no estoy escuchando o de repente volteó y, ¿qué pasó? Ah, son niños que pareciera literal que no están escuchando nada. Impulsividad o reacciones explosivas. Aquí les voy a dejar de tarea que siempre chequen cuando les están diciendo algo de los niños o ustedes están observando en casa, en el parque, en la fiesta, en la piñata, lo que sea, situaciones específicas con nuestros hijos. Impulsividad es hacer y luego pensar. Julián,
¿Me prestas la pluma? Sí, toma, la aventé. Ay, perdón, te piqué el ojo, te saqué el ojo. No, no, yo no quería sacarte el ojo. Sí, pero yo no pensé, nada más agarré y aventé la pluma directamente para que, según yo te la estaba pasando. ¿Cuántas veces nos pasa eso con nuestros hijos? De que, mijito, ya la tiraste otra vez. Cuando lo decimos en la escuela, por favor, ay, respeta la fila, mijito. ¿Cuántas veces llegan a existir comentarios de este tipo? Pero ojo, no son intencionadas. Incluso podemos ver después una reacción de nuestros hijos, hasta como de miedo, susto, en el de que, perdón, 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 no te quería sacar el ojo, no, 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 no quería picarte, no, 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 no quería hacer nada de eso, discúlpame, discúlpame. Es sincero, pero es porque no pensó directamente en lo que iba a hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos que determinarlo a un niño que es agresivo, no entra tanto en esta parte de lo que sería un problema atencional, porque sería al contrario, una agresión por lo general es focalizado, tengo una intencionalidad de hacerlo. La impulsividad no lleva intencionalidad. Y por ende, en lo que viene siendo un problema con la atención, es una dificultad para seguir las reglas. Es una dificultad para poder, es que ya te había dicho, mijito, que te iba a dar tal premio si hacías esto, pero resulta que no lo hiciste. Pues no, batalla para mantener la atención, se le olvidaron las reglas y cuando recordó la regla, pues ya había hecho todas las atrocidades que tenía que hacer. Entonces, de aquí la frase que me gustaría dejarles. No todo niño inquieto tiene TDA o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero sí, todo niño TDA mostró señales antes. Importantísimo, nuestros niños, hasta una etapa de los 9 años, tienen que ser inquietos, deben de ser inquietos, pero no me utilicen, por favor, lo que viene siendo la palabra hiperactivo para referirnos siempre a conductas de nuestros hijos. Alguien hiperactivo es alguien que realmente tiene ese diagnóstico. Es como si me tomo una soda en este momento y le digo, en vez de que se me subió un poquito el azúcar, le digo, es que me siento bien diabético. No puedo utilizar ese término porque es incorrecto, es un diagnóstico clínico. Con la hiperactividad es igual. Nuestros niños son inquietos por naturaleza, sí. Hay personas adultas inquietas también. Hiperactivos un montón, pero tienen que tener específicamente una situación diagnóstica. Por eso hay que ir viendo las brechas de lo que son la inquietud infantil y lo que está por encima de esa inquietud. Entonces estamos entrando en fronteras de lo que va a ser mi hiperactividad. ¿Cuáles son las alertas en la parte social? La parte juega solo la mayor parte del tiempo. Nuestro hijo está aislado, nuestro hijo no quiere jugar con los demás. Son temas que nos deben de preocupar, papá, porque realmente somos personas que nos encanta ser sociales. Ojo con esto, sí hay niños que disfrutan de jugar solos ciertas cosas, pero deben de tener herramientas que le permitan tener amigos. Por eso es importante siempre, siempre estar investigando si nuestros hijos pueden con unos niños, quién es tu mejor amiguito, solo por saber, no importa que cambien de vez en cuando, pero tenemos que ir viendo que existan partes sociales en él. ¿Qué dificultades se pueden presentar? Hacer amigos, no comparte turnos o reglas sociales, como por ejemplo respetar las reglas clásicas, y donde nuevamente se empiezan a ver este tipo de problemas. Muchas de las veces se van a ver en la escuela, más que en la casa completamente. Pero papás, esta información que algunas veces les puede presentar la escuela, me gustaría mucho que también la analicen en contexto cuando ustedes salen con sus hijos al parquecito o que se los llevaron a una fiesta. Por lo general, este tipo de cosas también se van a estar presentando en esa parte. Ay, mijitos, que te dijeron que fórmate para lo que vienen siendo los dulces y allá va sapeando todo el mundo o no puede quedarse quieto o no le gusta estar siguiendo las reglas como tal. Y ojo con la parte de que se está aislando y se enoja solamente al convivir. ¿Por qué? Porque no tolera el estar en las reglas sociales. Esta parte tengo que ir viendo en qué momentos pasa. Como se los digo, sí hay veces que a nuestros hijos les gustaría estar solos haciendo X actividad, pero no es lo más normal que pase. Lo más común es que somos personas sociales y van a querer estarlo haciendo. Por eso a veces no es que no quiera convivir, es que también no sabe cómo. Una diferencia muy grande. Tenemos algunos pacientitos
que nos llegan mucho la preocupación los papás con la parte de, "Es que yo creo que mi hijo tiene autismo porque casi no tiene amiguitos". Y resulta de que los niños tienen interés por querer tener amigos, pero no saben cómo. Eso no es autismo, son falta de herramientas sociales que les hacen falta a los niños. Ahí sí que, como diría uno de los colegas de nosotros, les hace falta más barrio y tenemos que empezar a dárselos. Hay que jugar con nuestros hijos, hay que sacar a nuestros hijos, enséñenles a andar en la bicicleta, llévenlos a correr, por favor, que vean a más niños. ¿Cuáles son las alertas en el aprendizaje? Pueden ser conductas muy simples y a la vez tenemos que prestarles atención. Evita leer, escribir o realizar tareas. No, qué flojera, más al ratito, ándale más, deja la tarea para después. Ahorita te lo leo. Ay, qué simple, pregúntale a la Alexa, me encanta, ¿no? Porque ahora usan la Alexa para todo. Ya ni siquiera quieren preguntarle a uno, mejor van y le preguntan a la Alexa para no batallar. Entonces, este tipo de alertas nos están diciendo cómo están las situaciones del aprendizaje como tal. Se cansa con facilidad. Nosotros vemos que nuestros hijos tienen un gran potencial y de repente vemos que con un trabajo X no quieren hacerlo o una tarea que parece sencilla, no quieren hacerlo. Dice con frecuencia, no puedo. ¿Por qué? Porque realmente le pesa mucho esforzarse. Entonces, ahí puedo tener una mezcla de lo que es aprendizaje, o no tanto la capacidad como tal, pero sí la parte atencional. Puede haber mezclas de todo esto del desarrollo, por eso es importante prestar atención a estos pequeños detalles. Como dice también aquí, no buscamos perfección, buscamos procesos evolutivos para ser todavía más precisos. El rol de la escuela, papás, es algo importante porque ellos nos ayudan a observar el desempeño diario. Detecta cambios en conducta y aprendizaje. Comunica a la familia y acompaña el proceso. De hecho, aquí es uno de los puntos que son epicentro para toda esta plática. Muchas veces es la escuela que nos está diciendo la primer noticia de que algo puede estar pasando con nuestros hijos. Y cuando respondemos, vamos a responder con miedo completamente. Ay, ¿qué me va a decir ahora la maestra Liz cuando vaya a la escuela? Qué bárbaro, todo el tiempo nomás. Vamos a tener una respuesta probablemente recia o con enojo, principalmente porque nos da miedo. Nos da miedo qué nos van a decir. Nos da miedo que nos digan que nuestro hijo se porta mal. Nos da miedo prácticamente saber si mi hijo tiene algo. Tratamos de evitarlo. Muchas veces decimos, es que entró en negación. No es ni siquiera negación, estamos en ese pequeño periodo de duelo, porque no estamos ni siquiera aceptando nada, o sea, estamos totalmente cerrados a esta parte. Por eso, papás, la escuela observa lo que en casa a veces no se ve. Por eso tenemos que ser equipo, padres de familia y escuelas. Hay cosas que van a pasar en la escuela que en casa no van a pasar. Así como la escuela también tiene que prestar mucha atención porque en la casa va a estar existiendo situaciones conductuales muy diferentes en algunos casos a la escuela, pero debemos de ir viendo cuáles cosas se parecen para beneficio de nuestros niños. La familia, por su parte, debe de aprender a observar sin comparar, escuchar sin negar. Vámonos por puntos, porque esta parte me gusta mucho. ¿Qué pasa cuando nos dicen algo del comportamiento de nuestros hijos? Normalmente podemos llegar a decir, ay, sí, pero el primito también hace lo mismo y no dice nada. Ah, pero el otro alumnito también es bien inquieto y a él no le dicen nada. No se trata de estar comparando directamente los comportamientos, se trata de hacer un análisis general para saber cómo puedo ayudar a mi hijo. No vamos a comparar esta parte de un niño con otro, vamos a empezar a determinar en qué le puedo ayudar. Eso es un desvío normalmente para tratar, ojo, no de evadir responsabilidades, porque ahí se los puedo decir a la mayoría de las escuelas que dicen, sí, pues que quieren evadir responsabilidad. No, el padre de familia no es que quiere evadir la responsabilidad como tal, es que somos papás y es que nos duele que nos digan cosas de nuestros hijos. Entonces muchas veces tenemos que desviar esta parte para sentir un poco mejor
de las cosas que nos están diciendo. Por eso de ahí escuchar sin negar. Voy a escuchar todo lo que tengan que decir para poder evaluar situaciones y saber qué es lo que me tocaría hacer, para poder actuar sin culpa. Híjola, yo creo que el 99.9% de las mamás que llegan conmigo a consulta, todas echan la culpa, todititas echan la culpa. Es que yo tuve la culpa, tranquilas, en el desarrollo. Esto muchas veces se programa desde la parte celular que no tienen la más mínima responsabilidad, pero obviamente les gusta echarse la culpa porque tengo una tendencia muy alta, ¿eh? Así que, por favor, cuando les digan algo, por favor, no se echen la culpa. No hay que encontrar culpables, hay que encontrar orígenes que nos permitan cambiar situaciones conductuales, pero la culpa o los culpables muchas veces no nos interesan como tal. Y obviamente el que actuemos sin esta culpa, yo les permito que actúen con miedo, pero no con culpa. El que actuemos nos va a permitir llegar a tiempo a una orientación, nos va a permitir a tiempo detectar las cosas que son. Por eso es, papás, detectar no es fallar como padres, es responsabilizarse con amor. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Si nos dicen en la escuela que nuestro hijo tiene un problema atencional, híjole, me siento lo peor. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo es posible esto? Es que su hijo no es bueno para ser amigos. Híjole, me echo la bronca yo solo. Y es que yo no, sí, y es que el papá también, pues hace esto y hace el otro. No se trata de echarnos la culpa, pero también hay que aceptarlo. El miedo nos gana en cómo es. Por eso, nuestro obstáculo a vencer para poder seguir promocionando las alertas tempranas que sean detectadas completamente, el obstáculo, el enemigo público número uno es el miedo. Miedo al diagnóstico, miedo a la etiqueta, miedo al que dirán. Por lo tanto, este es nuestro enemigo. Y adivinen qué, el miedo realmente lo podemos tener porque, y de hecho lo vamos a tener porque es parte de nosotros, pero el miedo lo vamos a ir trabajando con información. Al miedo lo vamos a ir calmando poco a poco, informándonos directamente de que para qué sirve un diagnóstico. Un diagnóstico es como ver los letreros en la carretera. Si alguien de ustedes va a irse de viaje y no ve letreros y va por primera vez a un lugar nuevo, vea los letreros, te va a ayudar a llegar más rápido. Para eso nos sirven los diagnósticos. El miedo a la etiqueta, híjole, es que le van a decir que como ya tiene X diagnóstico, ya me lo van a tratar de tal manera. No, papá, no tengamos miedo a esta parte. Incluso si nos manejamos como fuera el concepto de etiqueta, acuérdense que nuestra ropa tiene también una etiqueta para que no se nos encoja, para saber los cuidados que debe de tener. El miedo al que dirán es que me van a juzgar. Nadie puede juzgarnos como papás en lo absoluto. Nos podemos orientar y nos podemos ayudar, pero nadie sabe lo que está viviendo cada quien. Por eso yo les propongo que se hagan como red de apoyo, escúchense, vean, analicen, platiquen, desahóguense con los demás. Esto realmente como tal es algo que les puedo estar diciendo, híjole, ser papá es algo muy bonito, pero a la torre sí que nos da un montón de miedo hacer un montón de cosas con nuestros hijos. Así que, por favor, papás, les invito enormemente a estar más informados. Cada que nos dé miedo a algo, pregunten. Les puse ahí la frase, negar no es falta de amor, es miedo. Y el miedo se va a estar trabajando con información. Así que los invito enormemente a que estemos todos en la misma sintonía. A la torre me están diciendo que mi hijo esto, mi hijo el otro. Pues vamos orientándonos, vamos consultando, vamos viendo, vamos preguntando a las maestras, vamos preguntando con quien gusten, obviamente personas que les puedan orientar. ¿Qué pasa cuando atendemos a tiempo? Los cerebros de los niños, híjola, son
una maravilla, se adaptan enormemente, responden mejor a las terapias, responden mejor a todo, su plasticidad nos está diciendo que es la mejor etapa como tal. Si de adultos podemos seguir aprendiendo 1000 cosas, los niños pueden aprender millones. Es menor frustración escolar. Evítense, por favor, esa clásica frase de muchos, es que el papá sí era. Y, uy, esa es una de las que más nos mata. Es que el tío sí era también, sí, pero así era él. Y el niño tiene una oportunidad diferente, hay que ayudarlo. Mejor autoestima, claro que va a mejorarte la autoestima si te ayudaron a tiempo y ya te diste cuenta que no estás reprobando. Claro que mejora la autoestima porque ya no te considera que eres el burrito del salón. Es que tenía un problema atencional, por eso no podía aprender. Las intervenciones, papás, en la etapa infantil son más breves, más efectivas. Cuando son niños más grandes que se tenían que intervenir en menor edad, es mucho más complejo. Se les nota que viven un duelo diferente. Papás, niños y muchas veces las escuelas también, porque se agravan los problemas. Créanos, el tiempo sí es el mejor aliado del desarrollo infantil. Es lo que nos va a permitir atacar a tiempo esas áreas débiles. Como lo habíamos dicho, son alertas tempranas. Entre más temprano, mejor podemos prevenir. Cuando buscan orientación, cuando algo no les hace sentido, aquí les voy a reconocer principalmente a las mamás algo bien importante. La mamá así tiene un sexto sentido que siempre dice, es que yo sabía que algo estaba pasando, es que algo yo le notaba, es que híjole, no me hacía sentido esto otro. Mamás, siéntanse bien fregona, porque la mayor parte del tiempo son ustedes la que me tienen que traer arrastrando al papá. Y de toda, ahí sí lo tengo que decir, se les ha de disfrutar mucho cuando le dicen, te dije que algo estaba pasando. Gracias a ustedes podemos detectar muy a tiempo. Háganle caso, por favor, busquen orientación cuando algo no les parece correcto que esté sucediendo con sus hijos. Cuando esa dificultad que ustedes sospechan sigue insistiendo, sigue persistiendo, ahí busquen orientación. Cuando la conducta ya le está interfiriendo con el bienestar emocional, que no encaja, que ya les están diciendo muchas cosas, por favor, busquen orientación. Ese sexto sentido que se les prende como mamás, híjola, admirable sinceramente. No todo requiere terapia, pero ahora sí que todas las dudas merecen una orientación. Se los dejo completísimamente de tarea nomás. Espero que por favor, con miedo, pero háganlo. Con miedo, pero busquen asesoría. Para eso estamos, para ayudarles siempre completamente. De ahí, tareitas que les voy a dejar un mensaje para pensar. Ningún niño es flojo, ni malo o incapaz. Todos somos diferentes, todos somos diversos completamente. Todo niño hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Pues aseguremos de darles las mejores herramientas que podamos. Y si no sabemos qué herramientas necesita, busquen alguien que les pueda orientar qué más puedo hacer por él. Acompañen a tiempo, puede cambiar toda la historia escolar, y no solamente la escolar, la familiar también. Entonces, papás, llevamos un chambón completo directamente de la casa, si bien la escuela nos puede ayudar un montón, híjola, lo único que puedo decirles es que con miedo, pero aviéntense. Y ahora sí que si algo de la plática de aquí les hace sentido, les genera alguna duda, y confíen en esa intuición, que para eso estamos para ayudarles. Yo les doy infinitas gracias por haberme invitado. Ojalá en algún momento se desarrollen más pláticas específicas y con gusto les ayudo. Como dice la frase que de parte del área de desarrollo, para eso estamos, para eso los acompañamos, porque vamos creciendo juntos. Así que de mi parte, muchas gracias por haberme escuchado este tiempecito. Bien, muchas gracias, Julián. Gracias que desde Caborca nos estás, ¿verdad? En este
en esta ocasión nos estás acompañando. Julián ha estado viniendo al menos una vez por mes aquí a Peñasco, está haciendo visitas y está atendiendo a algunos niños de nuestra comunidad. Ahí nos deja su número de teléfono para cualquier duda o si requieren, ¿verdad? Alguna cita, pues para que puedan agendar ahí con él. Le damos oportunidad si alguna mamá, algún maestro tiene alguna duda, con toda confianza. Sin pena, sin miedo. Sí. Pero A mí me encantó esa parte, ¿no? Donde dice que el miedo se trabaja con información. Todos tenemos miedo de alguna, o sea, si vamos a empezar un trabajo nuevo nos da miedo, pero el informarnos pues ya nos va ayudando, ¿no? En este caso, como lo comentabas, desde el momento en que nos dicen van a ser papás, ya a veces ya nace esa semillita, ¿no? De la curiosidad, ya, la incertidumbre, nadie nos enseña a ser padres, vamos a hacerlo bien, cómo lo voy a cargar, ¿no? Y pues aquí en este proceso, cuando ya vamos en el andar y que empezamos a observar, como lo comentabas en los hitos del desarrollo, ¿verdad? Qué tan importante estar pendiente de ello y si vemos que algo por ahí el niño pues se está quedando un poquito atrás, inmediatamente atenderlo. Cuando hablabas de la atención temprana, o sea, toda esa parte pues también nos va a ayudar a que nuestro hijo pues en algún momento, bueno, a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? Trabajar que debemos como papás pensar que uno nunca va a ser eterno, siempre uno nunca puede saber y fomentar en ellos esa autonomía, lograr que nuestros niños sean independientes. eh, y pues es importante iniciar ese proceso de atención. También me agradó mucho donde comentabas que a veces para cualquier cosa, ay, mándalo al psicólogo. A veces generalizamos, ¿no? Pero aquí, ¿qué tan importante es con qué especialista va a ir nuestro hijo? Y sobre todo a veces, pues aquí a los papás que están presentes, verificar bien con quién, si vamos a atender a nuestro niño, qué bueno, pero siempre estar bien pendientes, en este caso, qué especialista es, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, como lo comentaban, si va a ser un especialista del habla, ok, pero que nos expliquen el proceso, porque a veces, pues no, bueno, nos ha tocado vivir de todo un poco y a veces hay niños que bueno, depende mucho, ¿verdad? La condición, que no se ve tanto el avance que quizás se lo esperábamos, pero lo importante es iniciar esa atención y estar pendientes nosotros de ese seguimiento. Bueno, nosotros como padres de familia me refiero, porque yo también tengo un niño, mi niño más pequeño también tiene una condición y aquí es algo más que nada para que todos pues nos vayamos informando, vayamos creando esa red de apoyo y que no se sientan solos. Leobi, no sé si gustas comentar algo. Ahí la veo con el micrófono abierto también. No, pues agradecerte, Julián, porque siempre desde el primer momento, que parece que no, pero ya transcurrieron 2 años de que empezamos a esta colaboración y sobre todo que ya casi 2 años que tiene viniendo a Puerto Peñasco, que han ido saliendo más pacientes, ¿no? Que más pacientes y que puedan llegar a ti, porque la pregunta que muchas veces hacen los papás es, ¿a dónde voy primero? ¿A dónde voy primero? Eh, Hubo alguien que la semana pasada me dijo, ¿sabes qué? Mi nieto tiene una condición, pero hubo un problema por ahí, se dopó con el medicamento, lo retiraron, pero ya no lo volvieron a llevar con el especialista. Entonces, también es algo de lo que tenemos que hacernos responsables, porque no es nada más como que ya le quité el medicamento, no funcionó el doctor, no funcionó el medicamento. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces, Julián, cuando hacemos cuando tomamos este tipo de decisiones y no sabemos qué pasa después? existen muchísimas repercusiones. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho cómo lo mencionan es el hecho de cuando asisten a desarrollo infantil, cuando nace la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién lo llevo? Precisamente la valoración del desarrollo infantil es la que nos debe de hacer el sentido para que nos genere la guía de cómo empezar. Porque si existe por dudas, por cuestiones de que veo a mi niño muy triste, la tristeza viene de muchas situaciones que pueden basarse en el desarrollo y puede ser médico, puede ser psicológico, puede ser una situación social.
Entonces, es importante primero partir del desarrollo para poder dar una orientación más precisa. De la misma forma, cuando empecé un tratamiento y dije, bueno, se lo voy a quitar, no veo que le esté funcionando el medicamento XY. Es preciso tener una orientación porque no somos médicos la mayoría, entonces no puedo agarrar, poner y quitar medicamentos. Va a haber descompensaciones orgánicas que tengo que saber que pueden pasar con mi hijo para poder dar una recomendación. Entonces, no es de jugar a los doctores, es estar siempre en una red de apoyo. Nosotros trabajamos con varios especialistas también de la mano. Todo tiene que ser con un sustento basado en evidencia. Ya conocen algunos de ustedes cómo trabajamos en específico, cómo tenemos que recurrir a otras especialidades. Por eso yo de antemano les diría, el primer jaloncito, el primer hilo, muchas veces, o en su mayoría, entra en desarrollo. ¿Quieres saber si tu hijo ocupa ir al psicólogo? Pasa por desarrollo. ¿Quieres saber si tu hijo ocupa ir al neurólogo? Pasa primero por desarrollo. ¿Esto para qué? Para darte fundamentos técnicos y específicamente darte una guía u orientación más segura de lo que necesitas. Sí, por ejemplo, en un caso personal, primero acudimos contigo. Después nos tocó una valoración de neuropsicólogo y el neuropsicólogo nos pasa con el neurólogo y el neurólogo le pasa los resultados al neuropsicólogo y el neuropsicólogo es quien nos da el diagnóstico. Así es. Y como mamá, muchas de las veces lo que tienes que sentir tú es seguridad, porque si hablamos de que en un momento determinado tú querías, o más bien dicho, no querías medicar a tus hijos porque qué miedo darle un medicamento a mi hijo. Bueno, yo también tendría miedo si no sé para qué funciona. Yo tendría mucho miedo si no sé para qué lo van a medicar. Pero si te puedo dar la evidencia suficiente, primeramente por desarrollo, posteriormente te doy evidencia científica con valoraciones con base científica y actualizadas, y todavía consulta con especialistas que se encargan de la medicación pediátrica, ya son tres personas que te están dando el sustento para que tú te informes y posteriormente puedas tomar una decisión más saludable. No, pues para nosotros sí, sumamente agradecidos por contar siempre con el apoyo. Sabemos que próximamente tienes cita. Julián es alguien que viene, es un especialista que tiene pacientes que viene mes a mes. Y pues no sé si quieras decirnos cuándo viene esa próxima consulta. La verdad, ahí sí voy a recurrir a que mi esposa asistente directora me ayude porque no recuerdo bien la fecha, pero creo que es finales de febrero. Ok, pues estaremos pendientes, ¿no? De todas maneras, nosotros en nuestras redes, bueno, por allí estamos a veces constantemente pasando la información, porque creo que Ana salió, pero pero sí estar pendientes. Nosotros estamos comunicándonos constantemente. Liz. Bueno, perdón, solamente hay una pregunta, no sé si tengas tiempo, Julián, Adelante. responderla. Dice, bueno, buenas noches. En relación a lo conductual, ¿qué influye en que algunos niños presenten agresividad, ya sea que muerdan o peguen a otros niños? Ahí estaría abierta la pregunta a muchos factores que se tienen que estudiar. Uno de los factores que yo tendría que estudiar ahí es en qué contexto se está realizando esa conducta el niño. ¿Solamente en la escuela? ¿Lo está haciendo también en casa? ¿Lo hace con los hermanos o no hay hermanos? ¿Lo hace con los demás niños en todos contextos? ¿Qué puede estar empezando a influenciar? Muchas veces la mordida inicia como un sistema comunicativo de poderío. Esto es mío, yo lo quiero. Entonces, tendríamos que estar viendo en un análisis completo el por qué está empezando a suceder. Muchos niños empiezan con juego a morder realmente. Si no, tendríamos que empezar a determinar cómo pasa con otros sesgos, como los problemas sociales. Cuando soy muy territorial, me lo prestan, que quiero llevar, quiero agarrar los objetos que tiene, me intenta morder, puede ser un sesgo de carácter social lo que esté sucediendo. Puede sentir que se está provocando algunas veces algún tipo de intención, como se siente agredido constantemente,
y puede ser un problema comunicativo también. Entonces, se, ahí se habla de que tenemos que evaluar finamente las partes del desarrollo contextualizadas. De ahí, cuando les ponía la frase, si bien todos los niños tienen su propio ritmo del desarrollo, por los factores contextuales, es por eso que esa conducta la pueden manifestar por diferentes causas. Entonces, ¿qué es lo más probable? Dependiendo. Si es en la pura escuela, tendríamos que ver cómo anda en la parte social. Si es en la pura parte familiar, tendríamos que ver cómo es la dinámica de la familia. Si es cuando le van a retirar los objetos o cuando le estás diciendo préstame o algo, tendríamos que ver la parte comunicativa. Puede deberse a varios factores. Pero me encantó la pregunta porque ya hay una duda y de esa duda se genera el principio de orientación. Aquí te responde que muchas gracias, Julián. Muchas gracias. O Pues no también, sé, perdón, por adelante, ahí, Levi. Julián, fíjate que tenemos personas que asistieron desde Granados, es una maestra y es directora de una institución en Granados, Sonora, y por también está una maestra que nos está viendo desde Mérida. Por ahí está también, que ella es maestra y se ha especializado mucho en... Sí, ¿verdad, nena? Por ahí estás, María Elena. Eh, también ella es alguien que, Hola, buenas noches. Buenas pues si noches, nos mucho quiere gusto. saludar, ella tiene experiencia por ahí. María Elena fue niñera de una de mis niñas de Victoria y ella se inspiró en Victoria desde la preparatoria y estudió educación. Es educadora y se especializó en atención a educación especial. Wow, mucho gusto en conocerla. Cuando gusten, entonces desarrollamos unas pláticas por todos lados. El chiste es Hola, buenas noches. informar. Espero me escuchen bien. ¿Me Sí. escuchan? Sí. Ok. De hecho, sí, para empezar, sí me inspiré mucho cuando empecé a tratar a Victoria y así como se hizo mi amiga, pues ya tuve mucha experiencia con ella, me gustó todo lo que viví y experimenté con ella, entonces a partir de ahí fue como que me gusta la educación, me gusta aprender tanto de ellos como igual inspirarme y de hecho me gustó mucho su plática porque de hecho no solamente usted se expresó hacia padres de familia, sino también hacia maestros. Entonces dije, no, estas pláticas claro que me ayuda, claro que me da para actualizarme más y pues nada más para agradecerle. Igual a Leobi por invitarme. Muchas gracias a usted por escuchar. Lo que se le ofrezca, aquí estamos a la orden. Bien, pues, Adelante. bueno, pues nada más, si no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario, pues nuevamente agradecerte, Julián, tu tiempo y agradecerle también a todas las personas aquí presentes, porque sabemos que ya es casi hora de cenar, ya, ya muchos andan, ¿verdad?, en cerrando actividades del día. Pues cualquier cosa que vamos a estar a la orden. Nuevamente, gracias, Julián. Y en nombre de la Asociación Peñasco Lo Vale, con el programa Brillando Juntos, vamos a seguir por ahí compartiendo, pues, dinámicas, ¿verdad? Para poderlos apoyar y orientar. Ahí vamos a estar trabajando todos de la mano, creando esta red de apoyo. Que pasen bonita noche. Y Julián, nos vemos pronto con el favor de Dios. Aquí te esperamos en Peñasco. Muchas gracias. Muy buenas noches y nos estamos viendo para fin de mes. Gracias, igualmente. Gracias, Leobi. Gracias a todos. Buenas noches.